Y seguimos hablando de Corea del Sur porque es la noticia, sin duda, internacional del día. El presidente de Corea del Sur, recordemos, Yoon Suk-yeol, ha declarado de forma sorpresiva la ley marcial y el Parlamento del país lo ha rechazado. Vamos a ver a dónde nos lleva esto y analizar sus implicaciones con el director de Descifrando la Guerra, Alejandro López. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos por partes. ¿Qué implica declarar la ley marcial? Bueno, es una medida que se suele tomar en casos de emergencia nacional. En este caso ha implicado pues, eliminar ciertas garantías constitucionales como puedan ser principalmente las actividades políticas. Lo que se pretendía evitar precisamente era que el Parlamento pudiera tomar cartas en el asunto, ¿no? Así como pues, controlar distintos problemas que ha tenido el presidente a nivel interno dentro del Parlamento, del partido y de la acción de gobierno. En general se restringen otras muchas libertades, ¿no? Se ha hablado de la libertad en los medios de comunicación, de un régimen militar, ¿no? Que pasaría a estar por encima de ese control, bueno, esa libertad, ¿no? Que se daría a la prensa y, bueno, otro tipo de controles a la movilidad podrían ser aplicados o incluso suspensión de otras garantías como las procesales en las detenciones y juicios, en este caso, según se ha dicho literalmente, a las personas que bueno, vayan contra la implementación de la ley marcial. Conlleva, como bien estabas explicando, también os lo comentaba nuestra corresponsal, por tanto, entre otras cosas, la suspensión de las actividades parlamentarias, pero a la vez el Parlamento de Corea del Sur ha rechazado de forma unánime esta ley marcial. ¿Esto, por lo tanto, supone su paralización? Bueno, pues es que aquí es donde entra la crisis constitucional en la que nos encontramos en este momento de impasse y que veremos cómo se soluciona. Y esto significa que en la Constitución sí que se garantiza que el Parlamento puede tumbar la ley marcial. Es decir, el presidente puede declararla y el Parlamento puede revocarla o puede tumbarla. Es algo que se veía que podía ocurrir porque en las últimas elecciones parlamentarias la oposición, ese partido democrático que se llama, pues tiene mayoría absoluta, ganó las elecciones y era evidente que si se aprobaba esta ley marcial por parte del presidente, el Parlamento la iba a tumbar. Por eso, ahí es donde entran, bueno, pues el punto de si se trata de un autogolpe o un intento de dar un golpe, porque se ha intentado evitar con las fuerzas de seguridad, el despliegue del ejército, que los parlamentarios pudieran llevar a cabo esta votación. Finalmente se ha producido y ahora es donde está esa crisis constitucional en la que los militares ya se estaban como retirando de la puerta del Parlamento, pero seguían ahí a la espera de si confirmaban desde Presidencia que se había efectivamente dejado caer esta ley marcial. Ahora mismo dependerá de si el presidente ejecuta o no ejecuta la orden del Parlamento. Y ahí el papel de las Fuerzas Armadas es crucial. Hay señales sobre qué dirección pueden tomar, porque si bien decías que han intentado paralizar esa votación del Parlamento, al final parece que se han retirado. Entonces, ¿qué dirección pueden tomar? Sí, pues es clave, porque parece que una de las señales que estábamos viendo durante estos últimos meses, los hemos ido siguiendo, la evolución de esa popularidad que comentabais, que ha ido decreciendo enormemente del presidente Yoon Suk-yeol, era, entre otras cosas, los cambios que ha producido en la cúpula militar. La cúpula militar, desde hace unos meses, ha intentado promocionar a perfiles más afines a él y revertir algunos de los cambios que había llevado a cabo el anterior presidente Moon Jae-in, ¿no? Ahora, pues esto ha implicado que la oposición pues denuncie que se está intentando pues cambiar el régimen, ¿no? Prácticamente que sea el ejército, que sea un régimen militar el que dirija en lugar de, como han dicho, la fiscalía, ¿no? Refiriéndose un poco a su pasado judicial y también a las instituciones en sí mismas. Así que con eso, como en muchos golpes de Estado que sí que se puedan haber llevado a cabo en otras partes del mundo, son los militares los que al final pueden decantar la balanza en si deciden apoyar o no una acción u otra dentro de una crisis constitucional. Pero ahora mismo lo primero es ver lo que propone o lo que pretende imponer el presidente. El motivo esgrimido por el presidente es eliminar elementos subversivos de Corea del Norte, pero este conflicto con el país vecino se arrastra desde hace décadas. ¿Es este el motivo de fondo o hay algo más? Bueno, es una excusa, ¿no?, que suele ser empleada en Corea del Sur para ciertas medidas políticas,
pero sobre todo tiene sentido si entendemos que el perfil de Yoon Suk-yeol ha sido fervientemente anticomunista, ¿no? Probablemente uno de los más potentes desde los periodos militares, ¿no? Y los regímenes autoritarios que hubo en Corea del Sur entre los años 60 e incluso hasta los años 90, podemos hablar, ¿no? Con Chun Do-hwan. Bueno, lo que nos encontramos, por lo tanto, es un perfil que acusa a Corea del Norte de cualquier mal que se produce en Corea del Sur, le llaman ese hecho maldito, ¿no? Y condenan a los opositores que puedan estar en contra de las medidas, la acción de gobierno o, por ejemplo, el hecho de que el Parlamento esté bloqueando algunas de las medidas que propone Yoon Suk-yeol o incluso que intenten hacer mociones contra numerosos miembros de su gabinete, que es algo que hemos visto durante estos meses y que todavía quedan otras pendientes. Todo esto pues, puede ser una acusación de que hay un riesgo de seguridad nacional y que beneficia a Corea del Norte de alguna manera, pero por ahora tampoco tenemos ni siquiera declaraciones del norte y no parece que tenga una significación a priori más allá de lo interno, ¿no? Que luego, por supuesto, tendrá pues, un terremoto de consecuencias regionales, tanto si consigue imponer la ley marcial como si decae por por la reconfiguración que va a haber a nivel interno, pero a priori es una cuestión de política en torno a la oposición y el Parlamento. Alejandro López, director de Descifrando la Guerra, muchas gracias por arrojarnos luz a uno de los conflictos del año, sin duda, al menos de hoy, internacionalmente. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Hasta otra.